Hoy abordaremos la unidad 2, Educación en tiempos de globalización. Para esto tenemos los textos del profesor Marco Raúl Mejía y el profesor Cornejo Espejo. La idea es, en primer lugar, mirar cuáles son los impactos económicos que tiene la globalización en la educación, muchas veces entendidos de manera negativa, puesto que hablamos de problemas presupuestales, de problemas de descentralización, donde la educación se vuelve un gasto y no una inversión para el Estado. Como lo expone el profesor Marco Raúl Mejía, durante estos 20 años hemos vivido 3 generaciones de grandes reformas educativas. Una de ellas, la más importante también, es pensar que la educación está hecha al servicio de lo productivo. Se debe de educar entonces para las competencias productivas, para la empleabilidad. También, entonces, en estos efectos se busca que la educación esté estandarizada, que sus competencias sean universales para poder internacionalizar esa educación. También hay que hablar que la globalización hace que se generen competencias individuales y no competencias sociales. Cambia, por ende, tanto la labor del docente como el sentido mismo de la educación. El docente es entendido como un operador técnico, un simple dictador de clases, expone el profesor Marco Raúl Mejía, un trabajador flexible con contratación parcial, donde es sometido a un proceso de pauperización, de proletarización ideológica y técnica. Vivimos en una despedagogización de la formación docente, hay una profesionalización docente donde desaparecen sus procesos de formación, una desposesión simbólica del maestro. Antes el maestro era un sujeto que tenía un poder simbólico en la sociedad, todos soñaban con tener en sus familias a un maestro. Hay entonces una desfavorabilidad para volverse maestro, una pérdida de sentido de esa profesión. Cabe anotar entonces que hay un aumento de cobertura sin calidad, una desterritorialización de lo público. Lo público es captado por lo privado, expone el profesor Marco Raúl. Igualmente, podemos resumir que es facilitar a través de la capacitación de la población económicamente activa el acceso de un mayor número de trabajadores calificados al sistema productivo con el fin de evitar, mediante la modernización de los denominados sectores informales de trabajo, su fragmentación. Pero también está el lado positivo, el lado pedagógico. ¿Qué tiene que ver la globalización en la educación? Primero que todo, pensamos que es la apertura a la diversidad en el aula de clase, es el reconocimiento de lo diversos que son las aulas de clase. Es pensar la escuela y la educación desde una mirada transformadora, ¿sí? Que tenga capacidad de cuestionarse, que de esos modelos anteriores de homogenización no son ya posibles. ¿Por qué? Porque se visibiliza ese aula de clase. El estudiante está con otros compañeros diversos de género, diversos de condición social, étnica, política o religiosa. Hay una lucha por reconstruir esos nuevos sentidos de la educación, donde hay una profunda reconfiguración pedagógica y una construcción de redes sin centro y un movimiento permanente. En la charla anterior lo decíamos, es la ventana que se abre. O sea, la globalización permite a la educación el acceso a todas las TIC, a las nuevas tecnologías. Entonces el estudiante tiene posibilidades de estar en tiempo real en otras partes del planeta. Tiene momentos donde puede hablar con su madre que está en España, estando él en Pereira. Tiene posibilidades de saber qué pasa en el mundo en tiempo real. Esto hace que la cultura se vuelva un esencial para la educación, que permita el reconocimiento de esas múltiples formas de hacer y de pensar, y donde se busque es promover aprendizajes sociales, cohesión, permanencia y ciudadanías activas. ¿Cómo educar en contextos de globalización? Sería la pregunta. Hay una frase que nos parece muy hermosa, que es esta: el mundo es nuestra escuela. Ante tantas dinámicas móviles y de tiempos cambiantes, podemos casi afirmar que la escuela hace parte del mundo y el mundo hace parte de la escuela. Podemos viajar, como lo decíamos ahora, podemos leer las noticias, podemos encontrarnos con niños de diferentes partes del país y reconocer esa diversidad. El rol cultural de la educación, que promueve una actitud reflexiva y crítica ante la realidad,
donde los proyectos colectivos y el aprendizaje para una convivencia en un mundo multicultural resultan claves. ¿Cuáles son los desafíos entonces de la educación en contextos de globalización? Explorar esos mundos posibles, visiones de mundos complejas, desde diversas maneras de pensar y de actuar, expone el profesor Marco Raúl. Hay una vinculación permanente de lo local y de lo global. Los chicos hoy en día van con sus celulares a clase, las tablets hacen parte de la cotidianidad de muchas aulas de clase, el internet hace parte ya de la preparación de clase de un profesor. Entonces esos procesos pedagógicos deben de posibilitar la construcción de proyectos de vida que partan del conocimiento propio en el que solo se ahondan tras el conocimiento del otro. Hoy en día estamos hablando de compartir saberes, podemos hablar con los abuelos, podemos visitar museos vía internet, podemos hablar con las diferentes generaciones, con las diferentes etnias. Entonces esto nos permite participar en el juego creativo y recreativo de la vida. ¿Cuál sería la apuesta? Una educación para el desarrollo humano, que exige la apertura a esquemas de representación y práctica social de otros, que facilite tanto la conservación de lo propio como cambios perdurables a nivel cognitivo, para la construcción de respuestas propias, pertinentes con necesidades, problemáticas y sueños. Hablemos entonces que la globalización puede dar y brindar herramientas que permitan una educación en contexto. Lo dice el profesor Cornejo Espejo, la homogenización cultural de lo cual se valió la educación tradicional para dar cumplimiento a los objetivos descritos, hoy no solo ha sido anatemizada en consideración a lo que no promueve ni respetada la diversidad cultural, sino sobre todo porque se ha convertido en un obstáculo para los procesos de actualización y reforma implementada. El rol cultural de la educación, como ya hablábamos, permite que veamos otros mundos. Nos situamos frente a una construcción de lo colectivo, dice Marco Raúl, desde múltiples lugares, pero que ubicando la diferencia como elemento central me constituye como ser social con responsabilidades colectivas que también son necesarias de reconstruirse en el ejercicio de la deconstrucción. Terminando entonces esta unidad, podemos tomar el texto del Imperio de Negri y Hart, donde habla de que, reiteramos, la globalización no es una única cosa y los múltiples procesos que reconocemos como globalización no están unificados ni son unívocos. Nuestra tarea política, argumentaremos, no es simplemente resistir. Creemos que el acto educativo es un acto político, donde lo que busca es retar al profesor, retar a los estudiantes, retarlos a unas nuevas formas de ver y de aprender. Mil gracias a ustedes